proyecto y llevando un cuadernito, así como se ve aquí, llevando el apunte para el registro, porque esto tendría que registrarse entre los, es como parte del libro de órdenes, digamos, ¿no? O si quieres, incluso estos datos se transcriben al libro de órdenes y queda el registro de cómo se ha liberado el pozo, en qué condiciones, en qué parámetros del lodo, ¿no? Para los que han llegado un poquito tarde, siempre de los siempre debemos tener en todos los proyectos una maleta como esta. Pues es un laboratorio portátil, tiene que estar desde el principio hasta el final del proyecto. No, en algunos proyectos he visto que va una vez al inicio del proyecto, hacen una vez el ensayo y se van. Eso no es correcto. Este ensayo se hace para cada perforación todo el tiempo, ¿sí? Ahora, ustedes han podido notar que en la demostración que hace el señor, todo el tiempo, en la demostración que hace esta persona, todo el tiempo tiene una muestra como esta, ¿sí? Ahora yo les hago la pregunta, ¿de dónde sacamos la muestra? Para esto voy a recurrir acá a mi pizarra. Recordemos que en la perforación, esta es la perforación, así. Ahí está. Está el lodo hasta aquí. Entonces, ¿de dónde sacas la muestra? Esa es la pregunta que les planteo. A ver. ¿De dónde sacamos la muestra de lodo? Vamos, muchachos, ¿de dónde sacamos la muestra de lodo? ¿De arriba? ¿Del fondo? ¿De dónde? ¿Cuál es más representativo? Del medio. ¿De dónde? De arriba, Inge. De arriba, de acá. Voy a mostrar de aquí, ¿no es cierto? Aquí voy a colocar mi jarrita. Bien. La respuesta es, el reglamento dice, tiene que ser el control se hace de cualquier parte del lodo que sea representativo. Entonces, si aquí tienes tus granos de arena en suspensión, ¿sí? Por sentido un poco común, dices, ok, mientras más en reposo ha estado este pozo, porque ya la herramienta la estoy sacando, pues más se va a decantar esto aquí abajo. Entonces, siempre va a tener más arena aquí. Entonces, el reglamento dice, bueno, saque pues de un lugar representativo y podrías muestrear acá, como también muestrear aquí abajo. Aquí abajo es más conservador que al medio y arriba. Ahora, ¿cómo puedes muestrear tú aquí abajo? Me parece raro, ¿no es cierto? De aquí arriba metes la jarra y listo. ¿Cómo podrías obtener una muestra aquí abajo? Pues lo que se hace es, se mete una especie de sonda metes aquí, así, y esa sonda está abierta. Es algo así como, tienen aquí tiene una como tapa, le llamaremos así, y aquí tiene una como contratapa, así. Y accionas un mecanismo y esta tapa se cierra así. Entonces, lo que hace cierra así, a este nivel, ¿no? Estamos en este nivel. Entonces, el lodo que estaba ahí se queda atrapado aquí adentro.
y eso lo sacas a la superficie. Entonces has muestreado aquí abajo. Una cosa bastante, un aparatito bastante sencillo. Lo que hay que hacer es muestrear no solo aquí en la superficie, ¿sí? No solo en la superficie, sino en cualquier parte. Ahora, es más representativo de esto es más, tiene un buen grado de representación, cuando tienes aquí la herramienta y le haces girar harto, rápido. Entonces obligas a que toda esta arena esté repartida igualmente en toda la perforación. Pues es un poco mejor para hacer, ¿no? O sea, es una alternativa. Bien. Entonces, bien, esto lo vamos a eliminar. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, entonces, estos son los controles que tú tienes que hacer para no tener problemas en tu vida profesional, o sea, para no tener problemas en la ejecución de este tipo de fundación. Ya les he dicho, no es lo mejor, pero se sigue utilizando con éxito, pero hay que hacer estos controles que acabo de mencionar, ¿no? Bien, una vez que el lodo se encuentra liberado para iniciar el hormigonado, algunas tareas, esta es la secuencia de las tareas. Tú lo que haces es introducir el canastillo de refuerzo, introduces el tubo TREMI, que recordemos es como una bombilla que nos va a ayudar a llenar de hormigón la perforación. Después viertes el hormigón y vas controlando el ascenso del hormigón, haciendo un control de lecturitas, digamos, ¿no? Y pues vas retirando el tubo TREMI poco a poco hasta que se concluye el hormigonado. ¿Qué pasa si tú no haces esto? Si no vas retirando el tubo TREMI, pues el tubo TREMI eventualmente puede quedar atrapado en la perforación, en el hormigonado. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando estás hormigonando, digamos, la perforación, ¿sí? Tú tienes acá un canastillo de acero de refuerzo. ¿Sí? Y por el centro, voy a dibujar con otro color, digamos con verde. Por el centro está el tubo TREMI. Y por aquí está entrando el hormigón. Bueno, el hormigón está entrando por acá. Y lo voy a dibujar con color celeste. Entonces el hormigón va entrando por aquí y va entrando así. Y va llenando el agujero, va llenando el agujero, va llenando el agujero. Pero digamos en este punto. En este punto, el hormigón está en todo esto. El hormigón está aquí. Está lleno de hormigón. ¿Y qué sucede? Se lo quiere atrapar al tubo, al verde. Entonces tienes que ir subiendo el tubo cada cierto tiempo, ¿sí? Porque si no queda atrapado. Eso es un tema delicado. El mismo operador de la máquina te dice, se me está atascando, te avisa. Entonces hay que retirar cada cierto tiempo. Por eso el texto aquí indica, el texto acá indica que hay que ir retirando el tubo TREMI poco a poco hasta que concluye el hormigonado. Entonces, este es un tema también que va entre el 4 y el 5 van vinculados, fuertemente vinculados, ¿no? Bien. Algunos detalles importantes. Bueno, el refuerzo longitudinal debe ser detallado. Esto ya es un tema para la elaboración de los planos, durante la elaboración de los planos del proyecto. Que el acero de refuerzo no debe estar sobrecongestionado.
Porque, ¿qué pasa? El hormigón, si te das cuenta, ahí abajo no puedes vibrar. El hormigón entra solamente, se mete en todos los lados de la perforación, pasando por el canastillo de refuerzo, solamente por gravedad. ¿Sí? Entonces, no tienes forma de vibrar. Entonces, tienes que utilizar un hormigón especial, que se llama autocompactante. Y segundo, no puedes hacerle un acero demasiado tupido. Eso es una gran recomendación para la etapa de elaboración de los planos. Sucede que cuando tú, por ejemplo, tienes un pilote, voy a hablar del pilote más común en nuestro país, el más popular, sin decir que es el mejor, solamente es el más popular. El diámetro 1.20. Este pilote tiene lo usual, así, estos son los estribos, voy a dibujarlos así, podría ser una espiral también, pero los voy a dibujar como estribos ahora. Estos aceros longitudinales usualmente son 24 barras de 25 milímetros, lo que te da aproximadamente una cuantía del 1% de la sección transversal. Es básicamente la cuantía mínima de una columna, porque la lógica es la siguiente. Cuando has construido, digamos, el pilote, así, y el río socava hasta este nivel, entonces esto se comporta como una columna. Por lo tanto, la cuantía que hay que respetar, la mínima, es la cuantía de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, pero mucha gente, no sé por qué, decide utilizar barras de 20. Entonces, en vez de utilizar 24 barras de 25, tienes que utilizar, digamos, 36 de 20. Y esto empieza a ser muy, muy congestionado. Aquí empieza a aparecer mucho acero muy junto, los celestes. ¿Entienden? Entonces, no es una buena idea, porque el hormigón, recuerden, tiene que poder pasar por estos espacios, al revés, tiene que pasar así, tiene que ir llenando hacia las paredes, por el medio de los aceros, sin vibrar, porque no tienes forma de vibrar. Entonces, no es una buena idea utilizar diámetros delgados, es mejor utilizar diámetros gruesos, 25, 32 milímetros, para no sobrecongestionar la sección transversal, ¿sí? O en último caso, si tienes que utilizar acero de 20, digamos, porque te sobró de un proyecto, lo que sea, puedes colocarlos lado a lado, de pares, ¿no? Entonces, son detalles que, créanme, parecen poco importantes, pero en la vida real son importantes, ¿no? Bien, entonces, aquí, por ejemplo, están colocando también, así como se hacen los encofrados convencionales, tienes que colocar aquí unos separadores entre el canastillo y la pared de la perforación. Eso se logra con unas galletas que tienen una forma de rueda, como se puede ver aquí. En Estados Unidos los utilizan de plástico. Nosotros en nuestro país las utilizamos de hormigón, ¿sí? De hormigón, así como se ve aquí. ¿Vean? Entonces, para un piloto de diámetro 60, por ejemplo, ¿sí? Bien. Otros detalles constructivos es el levantamiento del canastillo. No es apropiado levantar del centro. Vean aquí, así están haciendo esto en Santa Cruz. Están haciendo así. Exactamente lo que dicen, no hagas, están haciendo, ¿no? Más adecuado es levantar de la cabeza. En este caso, la máquina está levantando de la parte superior, ¿no? Esto es para un pilote de diámetro 70 centímetros. En el Río Grande, estos eran pilotes de 30 metros de profundidad. La única forma de lograr semejante profundidad es con lodo. No hay otro sistema que te permita llegar a esa profundidad, ¿no? Bien, hay otros equipos que también están en el reglamento que le llaman erectores, que son
unas máquinas, en este caso es este elemento, que te ayuda a colocar de manera más recta el canastillo de refuerzo, ¿no? Y esto es lo que decíamos, este es un pilote, por ejemplo, que está incorrectamente detallado, es decir, hay demasiado acero, en este caso en particular el acero transversal está demasiado ceñido. Entonces es una invitación a tener problemas, ¿sí? Bueno, otros detalles es que el tremi debe ser de acero, no es recomendable que sea de PVC, a veces hormigonamos con PVC, pero el problema del PVC es que se rompe, entonces a veces puedes llegar a perderlo el piloto. Esto es notoriamente, se da cuando la perforación es profunda. Cuando perforas, qué sé yo, 10 metritos, bueno, está bien, digamos. Pero cuando ya son 30 metros de profundidad, el tubo de PVC a veces se rompe, ¿no? Entonces, aquí hay una foto de cómo tiene que ser el tubo tremi, ¿sí? Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿sí? Mi recomendación, en base a las prescripciones que dice el reglamento aquí, que el tubo tremi debe tener mínimo 8 pulgadas, siendo recomendable que sea 10, etcétera. ¿Cuál sería el diámetro mínimo de pilote que debería poder construido con este sistema? El diámetro mínimo es 60 centímetros. ¿Por qué? Porque tienes una restricción en el tremi, tienes una restricción en el diámetro del tremi, ¿sí? Y tienes una restricción en el recubrimiento, que tiene que ser 3 pulgadas. Entonces, eso te da, esto dice el ACI, esto dice el reglamento FHWA, que tiene que ser 3 pulgadas mínimo. Y haciendo un simple dibujo, en el que estoy dibujando el diámetro mínimo que dice el reglamento para el tremi, un ancho para las alas, donde van los pernos, y el recubrimiento del canastillo a la pared, me da que el diámetro mínimo para ese tipo de pilotaje es 60 centímetros. No puedo ser más pequeño que esto si quiero entrar en los parámetros de la norma. Esta es una limitación de este método hacia abajo, es una limitación hacia abajo. El diámetro mínimo es 60 centímetros. Bueno, digamos, arañando por aquí, por allá, si usted usa un tremi más chico o un tremi sin bridas, por ejemplo, podrás decir, bueno, voy a hacer 50 centímetros, pero más pequeño que eso va a ser muy difícil que lo logres hacer, ¿no? Bien. Bueno, esto que he puesto acá en rojo es un tema importantísimo. Les había dicho que cuando tú hormigonas, pues se va llenando la perforación de abajo para arriba. Es decir, tú tienes acá la perforación, así. ¿Sí? Y estás llenando la perforación, este es el tremi, y estás llenando con el embudito y estás echando hormigón aquí. Entonces, voy a hacer con otro color ahora. Entonces se va llenando la perforación. Primero se llena hasta acá, va saliendo el hormigón así, y se va llenando, se va llenando, se va llenando. ¿Sí? Y bueno, entonces lo que sucede es que pues el tubo tiende a atraparse. O sea, el hormigón aquí tiende por la fricción que ya hay, tiende a agarrárselo al tubo, empieza a atraparlo. Entonces tienes que sacar el tremi. Y la pregunta es, o sea, a medida que voy llenando, digamos que estoy acá, está todo lleno, y voy a desarmar parte del tremi. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué nivel voy a desarmar? Esta punta de aquí
esta punta de aquí, hasta dónde la puedo subir. Entonces desarmo la cantidad de segmentos necesaria y voy a dejar la punta aquí. El reglamento dice, y por eso está en rojo, lo mínimo que tiene que haber entre este nivel en el que está el hormigón y la nueva posición de la punta es de 3 pies. Perdón, 10 pies. 10 pies que son aproximadamente 3 metros. Esto no lo digo yo, lo dice la norma. Este detalle que parece un detalle menor es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el hormigonado, cuando retomes el hormigonado, el proceso va a seguir. Si lo levantas demasiado, puede ser que la presión hidrostática del lodo se meta dentro del tubo. Y eso es algo que tú no quieres que suceda. ¿Sí? Bien. Entonces, a eso se refiere esta parte. Haciendo ahí está un tremi, el embudito. Acá es lo que les decía. El reglamento dice, bueno, ahí está fluyendo el hormigón, entra el hormigón, fluye aquí abajo, fluye, y lo mínimo que tienes que dejar cuando vas desarmando, miren aquí, la punta estaba aquí, ahora está aquí. ¿Por qué? Porque la ha subido, el operador de la máquina la ha subido. Entonces, mínimo es 10 pies. Es lo mínimo de embebido que tiene que estar en el hormigón, la punta del tren. ¿Sí? Si tú no haces esto, ¿qué va a pasar? Puede suceder que la presión hidrostática del lodo le gane al hormigón y el lodo se va a meter dentro del tren y va a contaminar todo lo que está dentro del tubo, ¿no? Entonces, y ese lodo contaminado va a bajar, se va a meter aquí, y tú estás creyendo que estás hormigonando de lo mejor, y en realidad es un completo desastre, ¿sí? Entonces, es por este motivo que siempre hay que controlar el levante de la punta del tren, ¿no? Ahora, otros detalles importantes que tienen que ir en una especificación, eso también tiene que ir en una especificación, tiene que estar en la especificación también el tipo de hormigón que vas a utilizar. A ver, ¿qué características debemos incorporar en este hormigón? A ver, primero tiene que ser un hormigón que tiene como base, como el proceso de hormigonado es lento, porque tienes que hormigonar a través de un tubito, entonces un hormigonado lento. O sea, hormigonar un piloto te puede tomar 4 horas, 6 horas, a veces nos ha tomado 20 horas, ¿no? Y depende del tamaño de lo que estás haciendo, por supuesto. Pero es muy recomendable el uso de retardadores, por ejemplo, ¿no? Porque si no retardas el proceso de hidratación del cemento, fragua demasiado rápido. Entonces eso es malo porque tú estás hormigonando pensando bajo el principio de que el hormigón está entrando como un líquido, que es como un fluido, y ese fluido se mantiene trabajable, o sea, no fragua, se va a desplazar todavía. Entonces, fíjense, a ver, de nuevo, esta mezcla tiene que ser fluida para que la nueva mezcla que está empujando aquí permita que este hormigón tiene que ser fluido de tal modo que esto pueda seguir subiendo. ¿Se dan cuenta? Si este hormigón está fraguado, ya no sube, es como una costra. Entonces, por eso es que hay que utilizar retardadores. ¿Sí? El reglamento también dice baje la temperatura del hormigón lo más que se pueda y utilice un cemento con bajo grado de hidratación. En nuestro país, el cemento 1P es muy bueno para esto. Es decir, el cemento que tiene puzolana. En Estados Unidos no utilizan mucho la puzolana porque no tienen, no hay tanto. Entonces, por eso es que no se utiliza en Bolivia, en Sudamérica en particular, en el Perú, etcétera, hay muchos volcanes, entonces hay mucha puzolana disponible, por lo tanto usamos puzolana para bajar el precio del cemento. Entonces el reglamento americano, el de la FHWA, dice utilice en lo posible un cemento con bajo calor de hidratación. ¿Por qué? Porque el fraguado es más lento.
Entonces, en este caso estamos muy bien posicionados porque nuestro cemento 1P es muy bueno para el bajo calor de hidratación. La mezcla es una mezcla especial. Esto tiene que estar escrito en las especificaciones. Es una mezcla que tiene que tener un revenimiento mínimo de 9 pulgadas sin segregarse. ¿Sí? Sin segregarse. Entonces, así como se ve en la foto, vean, tiene que tener un slamp muy alto. Esto es en el reglamento, esto es en la vida real. Este es un hormigón, que es un hormigón 3/4, con grava 3/4, y miren, tiene 22 centímetros de cono en el conito de Abrams. Entonces, un hormigón que es bastante adecuado para este tipo de fundación. ¿Sí? Si tú no logras, si tú no utilizas estos retardadores, etcétera, te puede suceder lo que está en la figura. Eso es una foto del reglamento donde te dice que tienes que mantener la trabajabilidad, la fluidez del hormigón el mayor tiempo que te sea posible. Caso contrario, lo que sucede es lo siguiente. Este hormigón se ha endurecido, ha fraguado demasiado rápido, y el hormigón nuevo lo que hace es lo monta y vas hormigonando encima de un hormigón viejo. Y lo malo es que queda aquí una porción queda atrapada, otra porción de lodo queda atrapada. Es como una gigantesca cangrejera que queda en el pilote, ¿no? Bien. Entonces, para evitar esto es que tienes que tener un hormigón con un cono alto, 23 centímetros, más o menos, 9 pulgadas. Tienes que tener un retardo importante, 4 horas o algo así, para evitar que te pase esto. ¿Sí? Esto o también esto. Aquí, por ejemplo, es una foto del reglamento donde te dice el sobrecongestionamiento y la mala trabajabilidad. Es un hormigón que ha tenido un flujo, una fluidez inadecuada, produce esto. ¿Sí? Esta es una foto del reglamento. Esta es una foto del reglamento. Vean, miren esto. ¿Sí? Y miren cómo es en la vida real. Esto es en un proyecto en Santa Cruz, donde ese fue el primer piloto que hicimos para esta empresa, la empresa de México, que al final quebró y se fue sin pagar a un montón de personas en Bolivia. Y miren ustedes, ellos contrataron un hormigonado, o sea, el servicio de suministro de hormigón era terciarizado. Nosotros solo hacíamos la perforación. Y bueno, ¿qué sucedió? Que les dijimos, esa mezcla está mal, no nos hicieron caso y eso es lo que pasó. La mezcla fraguaba demasiado rápido. Tenía una dosificación que no era la adecuada y sucedió esto, ¿no? Ahí Bien, el reglamento dice, y esto tiene que estar, por eso que lo estamos mencionando, tiene que estar escrito en la especificación. El reglamento dice, la curva de pérdida de cono en el tiempo tiene que seguir la curva azul, esta curva, que es lo deseable, dice. Y este anaranjado es inadecuado. Entonces, este anaranjado, pero el azul solo se logra con, como dice acá, con aditivos, en particular con aditivos retardadores de fraguado, ¿no? Ahora eso realmente es muy fácil de lograr. Los aditivos modernos permiten retardos muy importantes. Puedes tener un retardo de 8 horas sin mayor inconveniente. Y entonces hay que utilizar este tipo de dosificación, ¿sí? Como una referencia, les dejo esta dosificación, que es para un hormigón con una resistencia especificada 28 días de 25 megapascales, con un cemento 1P40, cualquiera que ustedes quieran, la marca que sea es buena. Arena, grava, agua y un aditivo de Euclid, de Euco, el MR370, por ejemplo, dosificador 1% del peso del cemento, y esto les va a dar un buen resultado, un buen retardo. Ahora hay otros productos también, el Sicamen 306, hay el
el Euco 537. Hay otros productos que les van a dar también un buen performance en términos de ser reductores de agua y retardantes, ¿no? Bueno, también acabamos de hablar de todo esto. Ahora, en esto de acá, que es el controlar el ascenso del hormigón para y también ir retirando el tubo TREMI, esos dos se hacen, decía, el 4 y el 5 están fuertemente vinculados. Lo que haces tú es, a medida que vas hormigonando, como se ve aquí, vas hormigonando, tienes este hormigón que le llamaremos hormigón bueno y tienes un hormigón que está en contacto con el lodo. Ese le vamos a llamar hormigón contaminado, que está en la pizarra en color rojo. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que ir a hacer es ir haciendo es sacar el TREMI y garantizando que esta distancia de aquí donde está la manito, es mínimo 10 pies. Bien, esa es la forma, le llamaremos la forma más deseable de que se ejecuten las cosas. Pero si levantas demasiado el tubo TREMI, se contamina todo y el resultado es lo que se ve en la pantalla. ¿Sí? Ahí tenemos una foto, esa es del reglamento, y es una foto de la vida real, en la que se ha podido detectar un pilote contaminado. Claramente aquí es hormigón, y en las paredes de los costados es lodo. Ahí se puede ver el núcleo de hormigón, y después de la demolición, y las paredes de los costados que ya estaba contaminado. Entonces, este sistema de pilotaje tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas. Hay que saber, hay que tener un fuerte control en el proyecto, ¿sí? Un fuerte control. No hay que desesperarse, es un sistema de perforación también lento, ¿sí? Entonces, a ver, veamos, ¿qué ventajas tiene este método? Vamos a ir enumerando. Como todo en la vida, tiene pros y tiene contras. Veamos, el sistema de perforación con lodo, ¿qué ventajas tiene? Uno, se puede perforar cualquier diámetro. Desde el diámetro 50 centímetros hasta el diámetro 2 metros también. Cualquiera. ¿Qué otra ventaja? Se pueden lograr profundidades importantes. ¿Sí? Tú puedes perforar 40, 50 metros también con este sistema. Lo cual en ríos que socavan mucho es una gran ventaja porque es el único método que te permite hacer 40 metros, por ejemplo. CFA, eso es imposible. Después, ¿qué otra ventaja tiene? Que el diámetro, la profundidad que puedes lograr es básicamente cualquier profundidad. Recordemos que este sistema es un mismo sistema que utilizan para perforar pozos petroleros. Entonces, los pozos petroleros entran miles de metros en el suelo. Entonces, es un sistema que te permite alcanzar profundidades grandes. ¿Qué otra ventaja tiene? ¿Sí? Es que los equipos pueden ser pequeños. O sea, pueden haber máquinas perforadoras, de 15 toneladas, 20 toneladas. No son muy pesados, no son muy grandes, entonces puedes llevarlo a lugares inaccesibles. Ahora, como todo en la vida, tienes unas desventajas. Una de esas desventajas es el bajo rendimiento.
A diferencia del CFA, que te puede llegar a producir en un día, puede ser 8 pilotes, aquí, dependiendo del suelo, por supuesto, va a ser tu mejor performance, va a ser un pilote día. Si estás perforando grava, tienes que pensar que cada 3 días vas a producir un pilote. ¿Sí? Es un rendimiento malo, pero como les digo, hay lugares donde no tienes otra alternativa. Esto, por ejemplo, les sirve a ustedes para saber para elaborar el cronograma. ¿Sí? Por supuesto, puedes meter, digamos, pensar en llevar 2 piloteros, por supuesto. Siempre se puede, pero el rendimiento es bajo. ¿Sí? Es así, el método es así, no hay duda de que. ¿Sí? Bien. Ahora, una variante que está avalada por el reglamento para los pilotes es los micropilotes. Los micropilotes son una innovación que ha empezado a tomar fuerza en nuestro medio, en realidad en el mundo entero. Hasta hace el año 2019, fue un congreso en Estados Unidos en los que decía los micropilotes son de diámetro 30 para abajo. ¿Sí? En el último congreso, el congreso último que ha habido, que ha sido el año pasado, en abril, los micropilotes ahora son de 50 centímetros para abajo. O sea, ha mejorado. Ahora dice, no, todo lo que es de 50 para abajo es considerado micropilote y se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque tiene una relación de costo, es barato comparado con la cantidad de toneladas que resiste. ¿Sí? Bien. Ahora, bibliografía recomendada para el método húmedo. Debemos consultar lo que dice la AASHTO Bridge Design, la AASHTO Bridge Construction, hay el reglamento FHWI F99 Drillet Shafts y el HEC 10 Drillet Shafts. Todo esto está en el drive de la clase, ¿no? Bien. Hemos visto entonces los pilotes CFA, hemos visto pilotes perforados con un método húmedo y todavía nos queda ver pilotes perforados con camisa y pilotes perforados a mano. El pilote perforado con camisa es una variante del sistema hecho con lodo, en el que lo que se hace es, a medida que vas perforando, vas insertando una camisa de acero. Y una vez que, como aquí es un gráfico del reglamento, vamos a acercarnos, vas perforando y queda esta camisa, que es este borde negro que aparece aquí. Vas entrando, lo dejas en el suelo y hormigonas el pilote con la camisa puesta ahí. Una vez que se ha terminado de llenar el hormigón hasta arriba, retiras la camisa y queda un pilote como se ve aquí. Para esto requieres, por supuesto, una máquina de grandes dimensiones que tiene una fuerza hidráulica descomunal, pero descomunal. Ninguna perforación se hace con camisa con una máquina pequeña. Siempre son máquinas muy, pero muy grandes, ¿no? Bien. Ahí está una camisa. A veces también se hace con camisa perdida, pero no es lo usual, porque es caro, ¿no? Aquí tenemos una máquina, se hace un congreso en Orlando. Su profesor de Fundaciones 2 es justamente el que está acá con gorrita, ¿no? Esta es una fábrica de piloteras alemana, es la más grande del mundo, es Bauer, ahí está, esta es la camisa, lo que está en negro es la camisa. Esta es una máquina más grande todavía, ¿no? Y este video es un video explicativo, muy aclarador de cómo funciona el sistema se utiliza lodo igual, pero se utiliza una camisa.
Vean ustedes cómo va metiendo la camisa. Primero inserta una camisa, extrae el material. Vean, esta cuchara que estamos viendo aquí es usualmente en terrenos colapsables. ¿Cuál es colapsable? Terreno granular, que tiene arena, grava, etc. Por eso es que se utiliza camisa en estos proyectos. Noten ustedes un detalle. Miren la profundidad que se puede lograr una perforación de este tipo. O sea, se puede entrar muy, muy profundo. Entonces es un sistema que es muy adecuado cuando tienes que hacer pilotos de 30 metros, red de 20 para arriba, 20 o más metros, y es casi tu única alternativa es esta. Una vez que se llega a la cota de fundación, pues se inserta el canastillo. Si estás trabajando con lodo, tienes que cerciorarte antes de insertar el canastillo que el lodo está en parámetros. Y después se hormigona con un treni como hemos visto en el otro caso. Una vez que está lleno el pozo de hormigón, o incluso parcialmente lleno, tienes que sacar las camisas.
Continuamos llenando la perforación. Sigue sacando las camisas. Bien, entonces en este video se ve claramente cómo es la perforación con camisa. Es un gran sistema, pero tiene un problema. A ver, vayamos enumerando. Como todo, tiene ventajas. Vamos a hacer aquí, es un sistema lodo con camisa. ¿Qué ventajas tiene? Uno, la calidad es alta. ¿Por qué? Porque no confías, no te fías de que la estabilidad de la perforación se produce por el empuje hidráulico del lodo, sino por la camisa de acero. Dos, ¿qué ventaja tiene? Puedes perforar con poco riesgo en suelos colapsables. Cuando hablo de suelos colapsables, estoy hablando de suelos granulares, arena, grava, que una perforación tiende a desmoronarse. Entonces, tiene estas ventajas. ¿Sí? Ahora, ¿qué desventajas tiene? Uno, son máquinas muy grandes, siempre de los siempre. Por lo tanto, moverlas es caro, mucho dinero. Dos, no siempre pueden llegar a los sitios de obra, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de la accesibilidad. Si tienes un acceso limitado, puede ser un problema. Tendrías que llevarla desarmada y volverla a montar, con los costos que eso implica. ¿Qué otro problema tienes? ¿Qué otra desventaja? Una máquina grande, tienes problemas de accesibilidad. El costo. El costo debe ser 3 veces lo que cuesta la perforación de un sistema sin camisa. Fácil debe ser 3 veces. También otro problema que hay es que en nuestro país hay pocas máquinas que hacen eso. Deben haber unas 2. Entonces, no es que justo a principio de año le pasó a un colega que me dice, mira, tengo este proyecto, y me dice que he hablado, me están pidiendo que sea con camisa, y he hablado con una empresa en Santa Cruz que las tiene, pero me dice que no hay disponibilidad hasta septiembre del año que viene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, le digo, bueno, entonces planteó una alternativa, ¿no? Pero sucede esto, o sea, no es que, como son pocas máquinas, como debe haber 2, 3, 4 en el país, suelen estar siempre comprometidas, entonces no son máquinas que están disponibles fácilmente. ¿Sí? Es una gran limitante. Bien.
Bueno, ese es el resumen de lo que acabo de decirle, ¿no? Son equipos grandes, pesados, no pueden acceder a todas partes, hay muy pocos equipos en Bolivia, entonces esto que parece, es una maqueta, son juguetitos, pero realmente viajan así. La máquina va semidesarmada, va en un loboy, en otro camión va el mástil, la mesa rotatoria va en otra, el contrapeso va en otra, etc. En la vida real se ve así. Entonces, va en un loboy especial, de cama baja, etc. Entonces, no son máquinas fáciles de mover. No tienen, es caro moverlo, ¿no? Para una referencia, mover una máquina de Cochabamba a Santa Cruz de estas características vale $15,000 la ida y los $15,000 la vuelta, ¿no? Entonces es bien caro. Ahora, finalmente tenemos los pilotes perforados a mano. Los pilotes perforados a mano nunca han dejado de ser una alternativa en nuestro país. Nunca. El pilote perforado a mano es un pilote, como se ve aquí, simplemente es una excavación. Para que no se derrumbe la excavación, le haces un hormigón. A medida que vas entrando, vas hormigonando las paredes para que no se desmorone. Este es un sistema que no es bastante antiguo. Se han hecho estructuras importantes con este sistema. Ese es el caso, por ejemplo, del puente de Brooklyn, en el que se ha construido con excavación manual. Se ha construido en las fundaciones caisson se llama, las fundaciones del puente, ¿no? El principio es que en este caso es una cámara, esta cámara que se ve aquí, ¿sí? Esta cámara, que para que el agua no entre le colocan todos estos pesos, para que esto esté clavado aquí esto esté clavado, hundido entonces el agua no entra. Y los trabajadores excavan manualmente, cargan el material aquí, lo van retirando y después va a unas barcazas que se ve aquí. Y así han ido excavando hasta llegar al lecho rocoso. Este es un sistema, como pueden ver, son fotos muy antiguas, pero es un sistema que al día de hoy se sigue utilizando, ¿no? El primero es el que es sin bombear. Vean, aquí estamos en unos pilotes a mano, en un sitio donde no hay, el nivel freático está muy profundo. Entonces, básicamente excavas así, a pala y pico. Hasta dinamita utilizamos alguna vez porque se puede, el sistema te permite, ¿no? Aquí estamos viendo una foto desde abajo de la perforación hacia arriba. Vean ustedes que cada 1 metro que excavas se hace un anillo. Claramente aquí se puede ver que esto es un anillo, ¿ya? Bueno, cada 1 metro que excavas vas entrando, anillando, y puedes entrar a 20 metros sin problemas, ¿no? Y así, una vez que está en la cota, pones el acero y el hormigón, es como si fuese un pilote con lodo. Este sistema en este puente se ha utilizado, por ejemplo, aquí y aquí. Pero cuando tienes presencia de agua como acá, ya la cosa cambia. Y ya cuando hay mucha agua, excavas y por supuesto lo que va a suceder es que se va a llenar de agua la perforación. Entonces, tus trabajadores se van a ahogar. Entonces es algo que tú no quieres. Entonces, para eso lo que hacemos es colocar esta campana. Esta es como una tapa a la perforación. Y esa tapa sella la perforación y después por el centro de esto metes aire comprimido. Entonces, lo que pasa es que en la perforación, digamos que esta es perdón, en la perforación, digamos que esta es la perforación. Tú le colocas aquí una tapa y aquí le colocas una cosa así. Y aquí dentro está un trabajador que lo que hace es manipular un guinche. Este guinche va aquí abajo hay otro trabajador
que tiene el balde, va excavando perdón. Se ha borrado esto. Voy a repetir el dibujo. ¿Por qué no está funcionando esto? Ah, ya. Sí, ahora sí. Bien. Voy a repetir el dibujo. Así. Esta es ¿sí? Aquí colocamos una tapa. Y aquí le vamos a colocar una campana. En esta campana hay un trabajador. Y aquí hay una polea. Y esta polea lo que hace es va aquí abajo y aquí abajo hay un balde y otro trabajador. Entonces, bien, lo que sucede es que el agua se va a querer entrar aquí, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, a esta campana le enchufamos una manguera que nos lleva a un compresor de aire. Entonces el compresor lo que hace es mete aire a todo esto, y como esta tapa es hermética, el aire llena todo el espacio que tenemos aquí. Entonces la presión que hay aquí dentro de todo este ambiente, dentro de todo esto, es más alta que la presión del agua que quiere entrar. Entonces esto le gana al negro. Entonces el aire más bien se entra al suelo. ¿Sí? Es aire a presión. Y con esto, si tú logras que este rojo le venza al negro, todo lo que está aquí adentro queda seco, no se inunda. Entonces puedes excavar. Y ese es el sistema. Así es como funciona. Bien, esto que se ve aquí es la campana. Puedes tener 2, 3, 4 campanas en simultáneo. Esto que se ve aquí, esta manguera, es la manguera de aire que va al compresor. Ahora miren ustedes, aquí estamos perforando en grava y el nivel freático es el nivel del río. O sea, está casi en la cota del inicio de la perforación. Se puede hacer en grava, en arcilla. Sí, en este caso se ha hecho porque no se podía hacer pasar ninguna máquina al frente. O sea, no había cómo hacer pasar una pilotera al frente. Sí, así se ve dentro de la perforación. Aquí es una foto tomada desde abajo hacia arriba. Este foquito que se ve aquí, esto que se ve acá, es la base, la tapa de acero de la campana. Y este foquito es el foquito que le ilumina al trabajador que está arriba, operando el guinche y la polea. Así se ve. Entonces, una vez que esto puede estar bajo agua, o sea, el río está encima de nuestras cabezas y se puede construir. Y se hormigona, como les decía, de manera convencional, de abajo para arriba. Se puede dar el extremo, por ejemplo, de que con el río pasando encima de tu cabeza, igual se puede perforar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un burbujeo. En realidad ese es el aire que se está entrando al suelo en el lecho del río, ¿no? Y esas son las compresoras que se necesitan. Lo malo de este sistema es que es un sistema que requiere mucho aire, por lo tanto, necesitas unas compresoras poderosas. Y aparte de que sean poderosas, necesitas que estén en excelente estado, casi tienen que ser nuevas, y necesitas por lo menos unas 2, porque si esta se arruina por cualquier razón, tiene que entrar el respaldo para que los trabajadores no se ahoguen, ¿sí? El sistema es así. Montas la campana, como se ve acá, y tienes un trabajador ahí que va excavando, 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 vas botando el material por esta cosita, y vas excavando, excavando, encamisando, 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 y vas entrando, 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 como se ve en la figura. Y una vez que has llegado a la cota,
Incluso puedes darte el lujo de ensanchar la punta a tu gusto para que la resistencia sea mayor. Entonces, y después lo hormigonas como se ve en la figura. ¿Sí? Vamos a ver un video de un proyecto real en el que se ha utilizado este sistema. No sé por qué razón me dicen no se puede reproducir, me dice. Ahora sí. Noten ustedes que aquí se tiene uno, dos, tres tubulones que se están haciendo, tres de esos pilotes con aire, y al frente está una pilotera. Este es el río Chapare. Entonces, ¿por qué se ha construido? Porque a este otro lado no se podía hacer pasar la máquina, no había cómo hacerla pasar. Han trabajado 3 compresoras en serie y una está de respaldo. Y esto que está aquí burbujeando, miren, van a ver más adelante en más detalle, cómo burbujea el suelo. Eso parece un volcán, ¿no es cierto? Es en realidad el aire que está saliendo de la perforación que se está entrando al suelo. Esto que se ve aquí es aire. Entonces, este sistema, que la excavación que es manual, como en todo, tiene ventajas y desventajas. Entonces vamos a enumerar. Excavación manual. Con o sin campana, no interesa. ¿Qué ventaja tiene? Uno, puedes perforar cualquier diámetro. Desde 1 metro hasta 3 metros también de diámetro. ¿Por qué 1 metro? Porque menos de 1 metro un ser humano no entra. No puedes excavar menos de 1 metro. Después, puede perforar cualquier material. No importa si es grava, roca, no interesa, igual entras. Después, ¿qué otra ventaja tiene? Tiene una alta calidad. Una muy alta calidad. ¿Qué desventajas tiene? Es caro, costo alto. 2, rendimiento bajo. Tu mejor rendimiento va a ser 1 metro día. ¿Sí? Otra ventaja que se puede enumerar es perforaciones en paralelo. Es decir, tú puedes estar haciendo 6, 8 pilotos también al mismo tiempo. Como no hay máquinas, solamente son gente, entonces puedes hacer eso. Entonces, este es un rendimiento, 1 metro al día, pero es por grupo de trabajo. Puedes tener 8 grupos de trabajo y todo el rendimiento es 8 metros al día. Bien. Y otro de los riesgos otros problemas es que es riesgoso para los trabajadores. Riesgoso para los trabajadores.
es trabajo en espacio confinado, entonces es un poquito riesgoso, ¿no? Si se maneja inadecuadamente. El mayor problema que tiene, lejos, muy lejos, es el costo. Es caro hacer esto, ¿sí? Es básicamente nuestra última arma cuando tienes que hacer un proyecto. Es tu último as bajo la manga. Porque la perforación te va a costar, cuando trabajas con campana, el costo con campana debe estar alrededor de unos $3,000 el metro, para un diámetro de 1 metro, de 1,20 m. ¿Sí? Es bien caro, pero a veces no hay opción, ¿no? Ahora mismo en los Yungas están haciendo un proyecto en el que tienen que hacer este sistema, porque no hay otra forma de hacer, ¿no? Entonces, no deja de ser una alternativa, como les había manifestado, ¿no? En nuestro país todavía sigue siendo una opción. Bien, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? Porque ya hemos concluido, habríamos llegado bueno, estamos en hora, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿La presión que ejercemos con el compresor no afecta al obrero que está allá abajo? Uy, te estoy copiando muy cortado. ¿La presión que ejerce abajo no afecta al obrero? Te pido un favor, te estoy escuchando muy cortado. ¿Podrías escribir en el chat para que te pueda responder? ¿La presión que ejerce la compresora no afecta al trabajador? Sí. Esto que dice su compañero, ese es uno de los problemas, es un riesgo laboral. Por eso es que las personas que trabajan ahí adentro son personas que tienen que tener una excelente condición de salud, tienen que tener, no tienen que tener problemas en los oídos, no pueden tener caries, porque es un trabajo bajo presión, o sea, literalmente tienes presión, es como, tiene el mismo efecto que los buzos que hacen buceo. Por eso también es que la presión tiene un límite. No se pueden lograr profundidades mayores a 30 metros con este sistema. No porque no se pueda como tal, sino porque la presión que ejerce sobre los oídos del ser humano es demasiado alta. Ahora, sí, seguramente, nunca lo he visto, pero se me acaba de ocurrir, que si puedes tú proveer a los trabajadores de algún sistema de, digamos, como una especie de casco, digamos, que les selle el oído, entonces se podrían alcanzar presión por profundidades mayores. Pero lo usual es que los trabajadores no lo usen y se pueden lograr profundidades de hasta 30 metros. Más allá de eso, es difícil de hacer. Ahora, se necesita gente especial, no puede ir cualquiera. De hecho, los que hacen en Bolivia estos trabajos son brasileros, los traemos del Brasil. Y les llaman tubuloneros a los que hacen este tipo de trabajo. Y esta gente, pues, tiene experiencia, saben hacer estos trabajos y de todas maneras son gente que, bueno, por eso también es que es caro, porque la gente no te cobra lo mismo. Es bastante caro. Pero sí, evidentemente la pregunta de Álvaro es muy correcta, es decir, ¿no pasa nada? No, pasa. Hay una presión que se ejerce sobre el oído y ese oído puede llegar, duele, al trabajador le duele.
Entonces, he visto trabajadores que han salido gritando de la perforación, ¿no? Por el dolor de oídos. Pero es el efecto que te produce es exactamente igual que el de los buzos que bucean en el mar o en los lagos a profundidades, ¿no? Ese es el mismo efecto. Por eso tiene un riesgo laboral relativamente alto y no es, en países en Europa, en Estados Unidos, esto no se hace, ya no se hace por los riesgos laborales, pero en Sudamérica todavía se sigue haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo voy a, solamente para concluir, este sistema, el que acabamos de explicar, en Bolivia tiene el nombre de tubulones. Sí, que es un término brasilero, pero lo se ha llamado o se llama tubulón. En la bibliografía se le llama caissons. En los libros en inglés se le llama caissons. Entonces, se sigue usando, como les digo, pero no es, en Estados Unidos es poco frecuente, muy poco frecuente, y en Bolivia también ha dejado de ser frecuente. Ahora se hacen sistemas con máquina, pero a veces también no se puede, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día jueves, por favor.